Bueno, aquí estamos de nuevo en la transmisión. Bienvenidos si hay algún oyente nuevo o algún participante nuevo. Es un placer para mí presentarles a una colega colombiana, la ingeniera Estefanía Orozco Gil, quien está realizando su doctorado en Ciencia y Tecnología de los Materiales en el Instituto Sábato, siendo poseedora de una beca doctoral del CONICET. Su director es el doctor Diego Lamas y su codirectora, la doctora Susana Adelina Larrondo. Desarrolla su trabajo en el de INSO de la UNIDEF y en el Laboratorio de Cristalografía Aplicada de la UNSAM, laboratorio abierto a la comunidad científica y que en particular ofrece su permanente colaboración al de INSO de UNIDEF. Bueno, su presentación es sobre la estructura cristalina y la reducibilidad de una perovskita compuesta de cobaltitas y molibdatos de estroncio para aplicaciones en celdas de combustible de óxido sólido de temperatura intermedia, cuya abreviatura es ITSOF. Bueno, los dejo entonces en presencia de Estefanía Orozco Gil. Adelante, Steffi. Gracias, Horacio. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bien. Entonces, primero, gracias por la presentación. Bienvenidos a todos y todas. Vamos a empezar primero con un contenido en el que vamos a hablar acerca de las celdas de combustible y algunas aplicaciones. Después vamos directamente a las SOFC y ahí veremos nuevos conceptos que han venido surgiendo a partir de las modificaciones que se han propuesto para las SOFC a manera de mejorar la tecnología. Veremos también algunos materiales y específicamente sus características y los requerimientos que deben tener para ser aplicados en los electrodos de las celdas soft. Y les voy a presentar la propuesta que tenemos nosotros como material de electrodo, que sería la perovskita de la cual mencionó Horacio, la de estroncio, cobalto y molibdeno. Entonces, luego vamos a pasar a la síntesis de los materiales. Les voy a mostrar qué procedimiento seguimos nosotros para obtener estos materiales, algunas caracterizaciones a partir de las cuales pudimos analizar qué tipo de materiales conseguimos, conclusiones y las perspectivas que tenemos de aquí en adelante. Ahora bien, una celda de combustible es un dispositivo de conversión electroquímica que produce energía eléctrica a partir de reacciones de oxidación de un combustible y como consecuentemente de la reducción de un oxidante que puede ser ya sea aire u oxígeno, ¿no? Entonces aquí, como pueden ver, el combustible pasa por estas ranuras. El combustible corresponde a las flechas verdes. Las ranuras hacen parte de la cámara anódica que está en contacto con el ánodo, que sería el plano amarillo. El plano amarillo, que es el ánodo, a su vez está en contacto con el electrolito y el electrolito está en contacto con el cátodo, el cual está también en contacto del otro lado, en la cámara catódica, con el aire, que sería que corresponde a las flechas azules. Entonces, una celda de combustible sería lo que hay desde la cámara anódica hasta la cámara catódica. Sin embargo, cuando se desea obtener mayor potencia, lo que se hace es un apilamiento de celdas a lo que se llama como un stack, se conoce como un stack. Este sería un stack. Hay muchas aplicaciones para este tipo de dispositivos, algunas portátiles como en aplicaciones para producción de energía eléctrica en sitios remotos, también en energía estacionaria, ya sea en residenciales o en industrias. Y aquí se aprovecha un concepto de cogeneración en el cual el trabajo de alta energía, de alta temperatura, sirve para calefaccionar los lugares. También se han propuesto diseños de bicicletas, de barcos, hay aviones. El año pasado se presentó una propuesta de un avión no tripulado que almacena hidrógeno en las alas y funcionó muy bien. Se espera que más o menos en 2 o 3 años puedan hacer recorridos de aproximadamente 800 kilómetros. Después en autos, la Honda, Toyota, Nissan también ha presentado muchas propuestas para hacer autos a partir de esta nueva tecnología. Y ahí, en el 2016 presentó esta propuesta en el que había un sistema primero de reformado de bioetanol con el cual producía hidrógeno y después ese hidrógeno iba a la celda de combustible que producía energía eléctrica para llevar a la batería y al motor.
Sin embargo, en 2018 la Nissan dijo que iba a suspender el plan de comercialización, estaba previsto hacer la comercialización para este año, pero lo suspendieron. Y sin embargo, a pesar de eso, siguieron la investigación alrededor de la tecnología y este año en enero presentaron los avances que tenían respecto al reformado del dispositivo, porque todavía le están haciendo muchas mejoras, no solo al reformado, sino también algunos materiales con los cuales construyen a la celda. Otro dato importante es que en los Juegos Olímpicos de este año iban a presentar al hidrógeno, como una gran alternativa para la producción limpia de energía. Entonces, Toyota había anunciado que el 90% de los autos usados en estos Juegos Olímpicos iban a ser eléctricos y también había propuestas adicionales para utilizar autos y buses con celdas de combustible. Otra idea que tenían interesante era que iban a poner la antorcha, iban a hacer la antorcha, a encenderla con hidrógeno y le iban a agregar algunos aditivos con colorantes para hacerla vistosa, a manera de llamar la atención acerca de la combustión limpia del hidrógeno y hacer una introducción mundial de este elemento en la producción de energía eléctrica. Ahora bien, hay muchos estudios actualmente desarrollándose en el que predicen el crecimiento que va a tener esta tecnología de aquí a los próximos años hasta 2026 y resulta algo interesante para nosotros porque motiva la investigación. Ahora, hay muchos tipos de celdas de combustibles, todas tienen características diferentes, tienen mecanismos de transporte distintos, materiales distintos, y eso hace que también la potencia sea distinta. Pero acá nos vamos a enfocar principalmente en las soft, que son las que nosotros estamos trabajando, investigando, y una celda soft se compone por ánodo, cátodo, electrolito, que es sólido cerámico, y conductor iónico, en el que pasan los iones que vienen desde el cátodo hasta el ánodo. Los electrodos tienen que ser materiales porosos para que a través de ellos permeen los gases, ya sea el hidrógeno en el ánodo o el oxígeno en el cátodo. Y a diferencia de los electrodos, el electrolito tiene que ser un material denso para que no se mezclen los gases que hay entre las dos cámaras, porque baja la eficiencia del dispositivo. Otra cosa es que el electrolito tiene que ser únicamente conductor iónico y no debe conducir electrones porque también cortocircuita la celda y baja la eficiencia. Ahora, una forma fácil de ver el funcionamiento de la celda es usando hidrógeno como combustible. El hidrógeno permea a través de los poros del ánodo hasta la interfaz donde se encuentra con el electrolito y ahí reacciona con los iones óxido para formar agua y electrones. Los electrones van a través del electrodo, pasan por el material interconector y en el cátodo reaccionan esos electrones con el oxígeno para formar nuevamente iones óxido que van al electrolito y cierran el circuito. Estos dispositivos trabajan en alta temperatura y funcionan ya sea con hidrógeno o con algún otro hidrocarburo. Sin embargo, respecto a la temperatura, se está viendo bajar esa temperatura de operación porque eso disminuiría mucho los costos de fabricación y evitaría posibles reacciones que se dan en alta temperatura, lo cual en un largo plazo aumentaría el tiempo de vida útil de la celda. De ahí nace el concepto de la celda IT-Soft de temperatura intermedia. Una alternativa para lograr este desarrollo es cambiar los materiales de los electrodos. Convencionalmente, un material de electrodo es conductor electrónico y con él se presentan las reacciones en las interfaces donde se encuentra el conductor iónico, el conductor electrónico y el gas. Esos puntos se conocen como puntos de frontera triple, donde se produce la energía eléctrica, pero hay un nuevo concepto de los electrodos en los cuales se piensa que si se hace conductor mixto, entonces las reacciones se pueden dar sobre toda la superficie de los electrodos y eso permitiría mayor eficiencia en la celda, con lo cual podría pensarse que es útil y viable bajar la temperatura de operación y sería importante para lograr este desarrollo de la IT-Soft. Ahora bien, pensando que ya tenemos óxidos mixtos en los electrodos y que ya las reacciones se dan sobre toda la superficie de los electrodos,
vamos a pensar que ahora el material es el mismo para el ánodo y el cátodo. Bueno, esta configuración se conoce como celda simétrica y también tiene muchas ventajas porque disminuye los costos de fabricación, dado que se hace en un solo paso. También disminuye la probabilidad de la reacción tanto con el electrolito como con el interconector y permite revertir los gases para resolver problemas de contaminación. Entonces, esto sería muy útil para aumentar eh, la eficiencia de la celda y disminuir los costos. Sin embargo, se tiene que lograr que los electrodos tengan la misma eficiencia o por lo menos parecida a las celdas en construcción no simétrica. Ahora bien, los electrodos tienen que ser estables tanto estructural como químicamente, tienen que ser compatibles con el electrolito, su conductividad debe ser tanto iónica como electrónica y deben ser tolerantes a la formación de residuos carbonosos y de hidruros, que son los que contaminan a la celda y bajan la eficiencia. Estos materiales también tienen que ser eficientes en temperatura intermedia y con un diseño simétrico. Para esto nosotros proponemos una estructura tipo perovskita. El material del que venimos hablando es este, que sería estroncio en el sitio A y cobalto con molibdeno en el sitio B de la perovskita. Hasta ahora hemos encontrado que cuando se trata de la cobaltita de estroncio dopada con molibdeno se obtienen buenos cátodos y cuando se trata de el molibdato de estroncio dopado con cobalto se obtienen buenos ánodos. A manera de esto, entonces, nosotros quisimos preguntarnos si, ¿qué pasa yendo al medio? Puede ser que se encuentre un material óptimo para una configuración simétrica. Esa es nuestra pregunta. Entonces, con base en esto avanzamos en la investigación y primero hicimos la puesta a punto del método de síntesis. Partimos de un material conocido, que es este, como buen cátodo. Para ello, había que estabilizar a temperatura ambiente una de estas dos fases, ya sea la cúbica o la tetragonal, que son fases de conducción iónica a temperatura ambiente. Hicimos entonces dos métodos de síntesis, primero uno de citratos o gelificación combustión con ácido cítrico y después gelificación y de complejación de cationes con ácido cítrico, perdón, y gelificación combustión. El de citratos, primero se hace una solución líquida de ácido cítrico, después se agregan los reactivos, se evaporan, se lleva a la estufa hasta formar una esponja, luego se muelen, se hace un primer tratamiento térmico para eliminar los residuos de carbono y después se hacen tratamientos térmicos en alta temperatura. En gelificación combustión es parecido, se hace una solución sólida de agua con líquida, perdón, de glicina, luego se agregan los reactivos, se evapora, se lleva a una temperatura en la cual se produce la combustión, se muele el material, se lleva a una temperatura intermedia primero para quemar los residuos de carbón y luego a alta temperatura. En citratos manejamos siempre una relación de cationes y ácido cítrico aumentando el exceso de ácido cítrico. Entonces, en ese sentido, la relación molar aumentaba de 1 a 1,5, 2, 4 y 8. En gelificación combustión, la referencia era la combustión estequiométrica, donde nosotros obtenemos una cantidad determinada de glicina para producir esta reacción de combustión estequiométrica y a partir de ella manejamos valores de glicina en exceso, los cuales fueron estos de 1,3 de glicina respecto de la estequiométrica, 1,9, 2,6 y 3,5. Ahora bien, analizando los resultados, primero vimos por difracción de rayos X las muestras hechas por citratos y aquí pudimos encontrar que la muestra con 1,15 de cationes metálicos y ácido cítrico fue la que estabilizó la fase tetragonal, la cual pudimos después ver por refinamiento Rydberg y comprobamos que no habían fases secundarias en la muestra. Ahora, con gelificación combustión encontramos también varias muestras con la fase que estábamos buscando, la tetragonal, y vimos que a medida que aumentaba la concentración de glicina podíamos bajar la temperatura en la cual estabilizábamos a la fase. De estas muestras elegimos las mejores desde el punto de vista estructural y a las 3 muestras les hicimos refinamiento Rydberg, con lo cual
pudimos comprobar su característica monofásica, no había segregación de fases secundarias. Entonces, ahora teníamos 4 muestras, una hecha por citratos, otras 3 hechas por gelificación-combustión, y a estas las analizamos por microscopía electrónica de barrido. Vimos que se formaban unas morfologías de este tipo, sus tamaños iban entre 60 y 400 nanómetros, y cuando nos alejábamos íbamos viendo que las morfologías cambiaban a tipo dendrítica en algunos momentos y tipo fractal en otros. También alejándonos un poco más se veía mucha discontinuidad en esas morfologías y los tamaños de grano no eran monodispersos, eran muy diferentes, era muy heterogénea la muestra, con lo cual desde el punto de vista morfológico no era tan buena como lo estábamos esperando. Sin embargo, en gelificación-combustión esas muestras mejoraron desde el punto de vista de la homogeneidad en los granos, se veían mucho más y mejor, se veían los bordes de grano. Aquí se ve que las morfologías atraviesan los bordes de grano, y cuando íbamos a ver la muestra con menor cantidad de glicina se observaban algunas discontinuidades en esas morfologías, y también se veía que los tamaños de grano de esta muestra eran mucho más polidispersos, lo cual no pasaba con las otras 2 muestras de 2,6 y 3,5 en exceso de glicina, pero la de 3,5 tenía muchas aglomeraciones. Entonces decidimos trabajar con la muestra del medio, que tenía mejores características morfológicas. Ahora bien, ya teníamos 2 muestras, una por citratos, otra por gelificación-combustión, y a esas 2 muestras las analizamos por espectroscopía de dispersión de energía de rayos X. Hacíamos varios puntos en 3 áreas distintas de la muestra, a partir de los cuales podíamos obtener las señales donde veíamos las líneas características de los elementos, y con esto pudimos hacer un análisis semi-cuantitativo del porcentaje en peso de los elementos, que después pudimos normalizar respecto al estroncio para ver una aproximación de la estequiometría que estábamos esperando, que era esta de acá. En ese sentido, encontramos que la muestra hecha por citratos tenía un exceso de cobalto, de molibdeno y oxígeno que no estábamos esperando, pero la muestra hecha por gelificación-combustión tenía una estequiometría un poco más aproximada a la que nosotros esperábamos, con lo cual pudimos ver que esta muestra de gelificación-combustión era la mejor que habíamos obtenido a partir de toda esta investigación, y decidimos usar ese mismo procedimiento para hacer un barrido en composición del sistema. Esa muestra que acabamos de ver es esta, que es la cobaltita de estroncio dopada con 5% de molibdeno, y con ese mismo procedimiento hicimos la cobaltita de estroncio sin dopar, después dopada con 10, 20, 30 y hasta 95% de molibdeno, que en realidad ahí ya sería molibdato de estroncio dopado con 5% de cobalto. Primero, para analizar la repetibilidad del método, hicimos un análisis por refinamiento Rydberg de la muestra con 5% de molibdeno, de la cobaltita. Comprobamos que era monofásica, había un buen ajuste del refinamiento, y también vimos la estabilidad en temperatura. Vimos que cuando aumentaba, esto a partir de calorimetría diferencial de barrido, vimos que a partir del aumento de la temperatura se mantenía la estructura tetragonal que nosotros estamos queriendo utilizar para el cátodo, y sobre todo se mantiene bien entre 500 y 700 grados centígrados, que es la temperatura de trabajo de la celda de temperatura intermedia. Aquí, más o menos en 780, se presenta un cambio dependiente que podría corresponder a un pico endotérmico, pero no hay total certeza de ello, con lo cual no hay certeza de si aquí realmente se está dando una transformación, y eso tiene que seguir siendo investigado por otras técnicas. Después, si hay una transformación acúbica, que esto ya está reportado también para el sistema. En el enfriamiento no hay transformaciones, salvo en 600 grados centígrados, donde aparentemente se ve un pico, más bien un salto que podría ser un pico exotérmico, pero tendríamos que comprobarlo después con otro tipo de técnicas. Sin embargo, en términos generales, la muestra, muestra ser bastante estable, y eso es óptimo para utilizarla después en una atmósfera oxidante siendo cátodo. Ahora bien, pasamos a analizar
la estructura cristalina de todas las muestras que hicimos barriendo la composición del sistema. Como ven, esta primera es la cobaltita de estroncio, que sería la gráfica negra, después dopamos con 5, 10, 20 y así sucesivamente hasta obtener el molibdato de estroncio. En la cobaltita se ve la estabilización de una fase hexagonal principalmente, que es de malas propiedades de conducción mixta, junto con óxido de cobalto. Esto no lo tendríamos que utilizar. La de 5% es la que estudiamos antes para la puesta a punto del método de síntesis y dopando con 10, 20 y 30% respectivamente se iba formando una segregación de una segunda fase que corresponde a otra tetragonal pero hace parte de una doble perovskita. Se hace mayoritaria en 50% y ahí tiene segregada con muy baja intensidad una tercera fase que también es tetragonal, pero se conoce como fase scheelita y es propia del molibdato de estroncio. Así entonces tenemos que para las cobaltitas dopadas está la tetragonal de buenas propiedades de conducción mixta, la del medio está la doble perovskita que tenemos que estudiar de ahora en adelante porque es la que nos interesa para la celda simétrica, y la del otro extremo, la del molibdato de estroncio, tiene la fase scheelita. Hicimos el refinamiento Ridgwell para la muestra del medio y para la del molibdato de estroncio, es decir, la del otro extremo, comprobamos que efectivamente tiene un 95% de la fase tetragonal que corresponde a la doble perovskita y tiene 5% segregado de la scheelita. La del molibdato de estroncio directamente es toda scheelita, lo pudimos ver por refinamiento Ridgwell. Y bueno, hicimos un resumen porcentual de cómo iban cambiando las relaciones de fases en cada una de las muestras. Como ven, esta es la cobaltita, aumenta el dopante, aumenta el porcentaje de molibdeno hasta el molibdato de estroncio y se ve cómo cambia la relación porcentual de la fase, primero hexagonal, luego toda tetragonal, se va segregando la doble perovskita, aumenta ese porcentaje de la doble perovskita hasta ser mayoritaria en el medio y se segrega luego la scheelita, que a su vez aumenta el porcentaje hasta ser toda scheelita en el molibdato de estroncio. Ahora bien, analizamos las características de reducibilidad del sistema. Para esto tomamos 5 muestras más importantes que fueron la cobaltita sin molibdeno, después la cobaltita dopada con 5% de molibdeno, luego la muestra del medio, después la de 95 de molibdeno, que en realidad sería molibdato de estroncio dopado con 5 de cobalto, y todo molibdeno. Aquí vimos la reducción de cobalto 3 a cobalto 2, también vimos la reducción de cobalto 2 a cobalto 0, vimos reducción de molibdeno 4 a molibdeno 3 y vimos también reducciones de carbono que en realidad corresponden a carbonatos de estroncio. Quisimos correlacionar todas estas características de la reducibilidad del sistema con las estructurales. Entonces, en ese sentido, medimos difracción de rayos X antes y después del experimento de TPR. Antes del TPR lo que veíamos es que la cobaltita tenía principalmente carbonato de estroncio con un poco de óxido de cobalto, que sería esta en fase ortorrómbica, y después cuando se aumentaba el porcentaje de molibdeno terminaba siendo toda fase scheelita. Después del TPR lo que vimos era la hexagonal, la cual vimos también en aire anteriormente, y a medida que aumentaba el porcentaje de molibdeno se iban segregando óxidos con otras fases, pero cuando teníamos el molibdato de estroncio con 5% de cobalto vimos algo particular y es que se formaba una fase que yo les mencioné también de buenas propiedades de conducción mixta, es esta fase cúbica con grupo espacial PM-3M, que podría ser un material óptimo para un ánodo. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que esta podría ser una buena alternativa para construir un electrodo con buenas características de conducción mixta en el ánodo y en el cátodo, que fue el que vimos anteriormente. Para comprobar eso, vimos el refinamiento, estudiamos el refinamiento de la muestra.
comprobamos que el 91% de la muestra era cúbica y había un 9% de la fase chelita. La idea es hacer monofásica esta estructura para poder aplicarla probablemente a un ánodo. Entonces, como conclusiones, lo que tenemos aquí es que pudimos hacer el método de síntesis, pudimos hacer la puesta a punto de este método para obtener muestras que fueran monofásicas, que tuvieran un tamaño de grano monodisperso y que fueran desaglomeradas. Después pudimos obtener las perovskitas, tanto la cobaltita de estroncio dopado con molibdeno como el molibdato de estroncio dopado con cobalto, que actualmente ya se conoce que son buenos ánodos y cátodos, con las propiedades estructurales y de reducibilidad necesarias para que sean buenos ánodos. Después hay que estudiar la conductividad, pero respecto a la estructura y a las especies reducidas, cumple con todos los requerimientos que se exigen hasta ahora. Otro dato que puede ser importante es que el método de gelificación-combustión no es tan utilizado para hacer estos materiales en particular. En general se usa el método de citratos, así que desde ese punto de vista puede ser interesante seguir trabajando ya que es algo innovador. Y pudimos hacer toda la caracterización de las estructuras cristalinas variando la composición del sistema en el sitio B de la perovskita. Conocimos todo el sistema, las transiciones de fases y particularmente vimos los detalles estructurales de la muestra del medio, que es la que nos interesa para hacer la celda simétrica. Además, bueno, pudimos correlacionar bien todas las características de reducibilidad y las de las propiedades estructurales. Y ya para terminar, como perspectivas, lo que queremos hacer ahora es tratamientos térmicos en atmósfera reductora, que no sea solamente el TPR, porque el TPR lo que hace es un tratamiento a 900 grados centígrados durante 15 minutos, lo cual es poco para la estabilización de una fase. De manera que si podemos hacer tratamientos térmicos más prolongados y con un poco mayor la temperatura, puede ser que estabilicemos esta fase para el ánodo de manera monofásica. También esperamos ver otras técnicas de medición como espectroscopía de impedancia, de manera que podamos analizar la actividad electrocatalítica de todos los materiales y en particular la muestra del medio, que es la que nosotros tenemos mucho interés en probar como celda simétrica, ver que sean materiales buenos tanto para la reducción de oxígeno como para la oxidación del combustible. Y la idea es, bueno, hacer electrolitos, analizar la estabilidad que tienen estos electrolitos con nuestros materiales y ponerlos a prueba en las mediciones de espectroscopía de impedancia. Así que bueno, muchas gracias y gracias a ustedes también por la organización. Es un gran evento, la verdad que me gustó muchísimo. Ha salido muy lindo y felicitaciones a ustedes también. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Steffi. Realmente la presentación ha sido excelente. Y me voy a permitir hacerte dos preguntitas antes de iniciar las preguntas del chat. Vos hablaste en una muestra que llamaste la muestra del medio, que esperaban obtener también una estructura monofásica, es decir, una relación 50-50 de cobalto y molibdeno. En caso afirmativo, ¿cómo creen ustedes que se podría obtener? Bueno, para esa muestra lo que estamos pensando es que podríamos hacer tratamientos en atmósfera reductora. Hay un investigador que ya lo hizo, un investigador de San Luis de apellido Viola, y él obtuvo esa fase que obtuvimos nosotros, pero la obtuvo monofásica haciendo tratamientos en atmósfera. La diferencia es que él usaba un gas que tenía mayor concentración de hidrógeno que la que disponemos actualmente en el laboratorio, pero podríamos probar si tal vez con la cantidad de hidrógeno que tenemos nosotros disponible se puede estabilizar esa fase. Lo que creemos es que sí, porque ya alguien lo probó y le funcionó, pero si no pasa, la otra alternativa sería hacer algunas modificaciones al método de síntesis, lo cual esperamos que no pase porque ya hicimos muchas y ya pusimos a punto todo lo que mejor pudimos, así que la idea es que no, pero bueno, si no pasa, sí. Bien, muchas gracias. Y una segunda pregunta.
¿Tienen alguna idea acerca de la conductividad que puede llegar a tener esa muestra a partir de la estructura? Si tal vez tiene vacancias de oxígeno de conducción mixta como la fase tetragonal y cúbica que mencionaste. Claro, bueno, la cúbica y la tetragonal que yo mencioné, yo sé que tiene las propiedades de conducción mixta porque ya están reportadas. Los autores que descubrieron estas fases ya hicieron mediciones de conductividad y los reportaron. Ahora, la del medio, eh, este mismo investigador que encontré de San Luis también hizo algunas mediciones, no de conductividad, sino de TG, y ahí por termogravimetría pudo ver que cuando aumentaba la temperatura, el material iba absorbiendo oxígeno, con lo cual pudo identificar que realmente el material a temperatura ambiente y menos temperatura que la que él probaba, tenía vacancias de oxígeno. Es decir, con TG él pudo determinar que el material sí tenía vacancias de oxígeno y eso puede ser efectivamente una ventaja para después tener conductividad mixta. Se dan los procesos de transporte que estamos buscando. Así que sí, ya, digamos, desde el punto de vista estructural, hasta ahora no, salvo por el trabajo que hizo este investigador de San Luis, en el que él veía vacancias y puede ser que eso nos dé indicio que sí tiene conducción mixta. A pesar de eso, nosotros tenemos que probar el material, también hacer tal vez un TG y por supuesto hacer espectroscopía de impedancia. Bueno, muchísimas gracias, Steffi. Y paso entonces a las preguntas del chat. Eh, a ver un segundito, que ya... acá veía una pregunta de... Discúlpame. Ismael Fábrega, sí, que preguntaba, ¿qué tamaño de cristalitas tenés? Y bueno, estos materiales en realidad son micrométricos. El, el grano es aproximadamente 5 micrones. Pero bueno, la idea sería poder también bajar ese tamaño. Muy bien. Bueno, tenés un montón de felicitaciones que ya después las verás en el chat. Y creo que ya podemos dejar entonces